Queridos estudiantes, bienvenidos a esta su quinta semana de clase. Hemos avanzado rapidísimo y en esta ocasión tenemos un tema, creo, de los más interesantes de la clase, que son diferentes técnicas y estrategias para aprender a manejar bien un grupo desde nuestra perspectiva con nuestro lenguaje corporal. Esta clase va a estar orientada a hacer un análisis, no para que ustedes salgan y le digan mira cómo se paró o mira cómo se pone la mano en la boca, sino para que ustedes tengan una perspectiva de cómo llegan a los diferentes grupos con los que van a interactuar. La manera en que caminamos, la manera en que saludamos, en que miramos a alguien, determina y brinda información al otro sobre nuestra actitud, sobre nuestra posición, sobre nuestra comodidad en diferentes situaciones y ambientes. Para empezar esta semana, les invito a que veamos esta clase, a que revisemos los videos y que después realicen la actividad que nos va a permitir tomar mucha información valiosa para esta clase. El punto principal es manejar siempre una comunicación efectiva. Y fíjense ustedes, chicos, manejar una comunicación efectiva no significa solamente hablar bien, hablar despacio, tener las ideas organizadas, sino también aprender a hablar con nuestro cuerpo. Ser coherentes, la manera en que digo algo tiene que estar en conjunto con la manera como lo digo. Si estoy seguro de una información, si estoy súper claro de lo que estoy diciendo, mi cuerpo va a expresar esa claridad de diferentes maneras. Cuando nosotros nos sentimos incómodos, estamos inseguros, estamos nerviosos, fíjense ustedes, las personas que tienen este tipo de situaciones empiezan a generar de manera casi automática ciertas reacciones corporales. Yo estoy insegura de un tema, lo primero que voy a hacer es romper el contacto visual, empezar a mirar al piso, sujetar mis manos, morderme los labios, hacer movimientos acelerados. Este tipo de características generan en la otra persona una palabra clave: desconfianza. Si yo no confío en alguien, toda la información que me dé, todas las cosas que me dicen, no las voy a aceptar o no las voy a tener de manera permanente, las voy a desechar inmediatamente. La manera como nos comunicamos, la efectividad de cómo hacemos que esta comunicación perdure en la otra persona es diciéndolo de manera correcta, no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no verbal. Fíjense ustedes lo que es decir, el día de hoy traje información súper útil para ustedes, a decirles, el día de hoy tengo información que va a ser útil para ustedes. Es el mismo discurso, pero el efecto en las personas es totalmente diferente. Vamos a aprender a descubrir todas estas estrategias que nos van a permitir manejar una mejor relación, a tener una mejor influencia y mejores resultados cuando trabajemos en grupo. Decíamos que es importantísimo aprender a comunicarnos de manera verbal y no verbal, y que esto va a influenciar en los temas y en los grupos con los que trabajemos. Recordemos que un buen líder, un buen facilitador, un buen miembro de un grupo es aquella persona que no solo sabe algo, que no solo puede colaborar con algo, sino que también tiene la actitud, la personalidad y el detalle de comunicarlo de manera afectiva y efectiva. Fíjense ustedes, cuando digo de manera afectiva es porque los seres humanos relacionamos todo, los seres humanos vivimos todo en relación a nuestras emociones. Cuando aprendemos a tener control sobre nuestras emociones, aprendemos a tener control sobre nuestras vidas y también aprendemos a tener control en la manera como llegamos a la vida de los demás. Nosotros tenemos que fijarnos que toda la gente, en todos los ambientes, en el trabajo, en la universidad, en la casa, se van desarrollando, van viviendo en relación al manejo de sus emociones. Por eso es importante recordar, vamos a trabajar en grupos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros ambientes sociales, en nuestros ambientes formales y no formales. Aprender a manejar bien estos grupos nos exige aprender a manejar buenos niveles de comunicación. ¿Cómo me hablo? ¿Cómo siento? ¿Cómo pronuncio las palabras? Todos estos lenguajes mínimos y pequeños son aquellos que van dejando marca en la persona que está interactuando con nosotros. Fíjense ustedes de qué manera se trata o de qué manera impacta a una persona que siempre está caminando rectito, que camina siempre rápido y que siempre va sonriendo. Nos deja una impresión así no la conozcamos. Es una persona propositiva, activa, alegre. ¿Qué mensaje damos del otro lado? Cuando inclusive para cruzar el corredor vamos mirando al piso, vamos suspirando, vamos despacio, arrastrando los zapatos, también dejamos un mensaje. Esa persona está enferma, es incapaz de hacer su trabajo, está agotada, está agobiada. Ese tipo de mensajes marca mucho la relación que vamos a tener con un grupo.
Cuando tú llegas con tu grupo de trabajo y empiezas, invento, en un aula, en un trabajo en el aula, bueno chicos, y ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién se organiza? ¿Saben qué? A mí me pasó esto. La manera en que tú vas hablando, sonriendo, interactuando con cada uno de los miembros del grupo determina una diferencia, tanto en el producto final como en la imagen que la gente va a tener de ti. Es importantísimo aprender a despertar interés de las otras personas para no pasar desapercibidos. Les decía en una clase anterior, qué terrible que es que pasemos un semestre con un grupo de personas de las cuales podemos aprender millones de cosas y que no nos acordemos ni sus nombres. Que tengamos un profesor del que aprendimos muchísimo y nos quedemos con el profe o la teacher o algo por el estilo y no guardemos su nombre. El nombre es importantísimo porque es nuestra identidad. Aprendemos muchísimas cosas de los demás, pero cuando olvidamos su nombre significa que a esa persona le faltó tener cierto impacto en nuestra vida. Entonces, aprendemos a manejar la parte emocional, aprendamos a marcar nuestra imagen en los grupos con los que trabajemos y todo esto lo vamos a lograr a través de sistemas de comunicación efectivos. El arte de hablar en grupo es realmente, como su palabra lo dice, un arte. No es una cuestión natural, no nacemos con esta habilidad. Nacemos con la habilidad de comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos bien de manera efectiva, eso también se aprende, pero la habilidad de manejar grupos es algo que se va adquiriendo. Pararse frente a un público, opinar, hablar, ingerir de manera clara, aprender a tener un efecto sobre ese grupo, aprender a despertar el interés de ese grupo requiere de mucha práctica. Requiere de preparación, de seguridad y sobre todo de conocimiento de cómo estoy manejando yo mi lenguaje corporal para poder llegar a los demás. Les dejo una tareita asignada aquí en el slide número 4. Es un video muy interesante, no es solamente respecto al manejo del trabajo en clase, sino una perspectiva general de la influencia que tiene el lenguaje corporal en los demás. Y nos da ejemplos muy concretos de grandes políticos, de grandes artistas que con un desliz pequeño, con un movimiento de su cuerpo, develan muchísimas situaciones. Características que son universales, por ejemplo, cómo la gente miente, cómo la gente no nos dice la verdad, cómo la gente está agresiva, todo ese tipo de detalles se puede ver analizando el lenguaje corporal. Una persona que miente, por ejemplo, suele tener tres tipos de actitudes que se conjugan y que nos dejan ver que no está diciendo la verdad. Usted le dice a una persona, invento, ¿qué hiciste ayer en la noche? Estuve con unos amigos. Primerito, romper el contacto visual es una señal. Segunda señal, estuvimos conversando. Cuando las personas naturalmente, sin poder evitarlo, están hablando y se empiezan a tapar la boca, la cara, los ojos, esta actitud que parecería casi natural está muy ligada a las personas que están mintiendo. Es una cuestión como natural que se va vinculando con otro tipo de detalles que nos dan esta información. La tercera señal es que las personas empiezan a tener movimientos rápidos, a moverse de un sitio al otro, a estar nerviosos. ¿Cómo se puede ver los nervios en una persona? El tragar la saliva, el mover las manos, el sujetarse los brazos, los movimientos rápidos. Este tipo de características dan información a los demás de cómo nos sentimos, pero sobre todo generan en los demás reacciones de aceptación positivas o negativas sobre nosotros. Ver cómo me paro yo, cómo me siento cuando estoy comiendo con mis compañeros o cómo estoy trabajando en la oficina o cómo estoy sentada en la clase. Tu posición tu posición tiene un lenguaje y tu posición da un mensaje claro a los demás. Si estoy sentada en el aula de clase y estoy media chorreada, mirando al piso, estoy dando ya un mensaje a los demás. Estoy diciéndoles, estoy cansada, no puedo tener muchas actividades ahorita, no estoy muy concentrada, no me interesa. Ese es el mensaje que sin decir una palabra tu cuerpo da a los demás. Por eso es importante aprender a analizarnos. Este análisis nos va a permitir mejorar, hacer que la gente confíe más en lo que nosotros decimos y, por cierto, tener mucha más seguridad de lo que hacemos y de cómo lo decimos. Las herramientas que necesitamos para tener una buena comunicación, un buen lenguaje corporal, una buena vía de integración con los grupos, están incluidos en nuestro cuerpo.
tenemos 3 elementos que son vitales para poder manejar buenos procesos de comunicación y lograr una buena interacción grupal. El primero es un buen manejo corporal, especialmente de las manos. Las manos son una herramienta que nos permiten enfatizar un discurso. Si yo les digo en la clase, chicos, tengo algo súper importante que decirles, pero yo quiero que aquí me atiendan, ¿qué estoy haciendo con mis manos? Estoy pidiendo atención, concentración, ¿sí? Estoy de una u otra manera tratando de aumentar el significado de mis palabras utilizando el lenguaje de las manos. Fíjense ustedes qué importante, están dando una conferencia, están dando una presentación en la universidad y están con las manos en los bolsillos. ¿Cuál es el mensaje que dejan al otro? Algo está ocultando. Están dando una conferencia y están con las manos atrás en la espalda. Estoy también dando un mensaje ahí, ¿sí? Las manos son herramientas muy útiles para incentivar, para aclarar, para dejar énfasis en ciertas partes de nuestro discurso. Y aprendamos a ser más observadores. Fíjense ustedes, por ejemplo, están trabajando o entran a una reunión de trabajo y la persona que les recibe les dice, listo, vamos a trabajar, quiero que colaboren. ¿Qué les está diciendo con las manos? Está todo bajo mi control. Ustedes, cuando aprenden a observar este tipo de detalles, aprenden a tener una reacción diferente en esas situaciones. Otra persona les dice, qué chévere que viniste para que me ayudes porque estamos en este proceso. ¿Qué le está diciendo con las manos? Ayúdame, ven y apóyame, ¿sí? Aprender a leer el lenguaje de las manos, de tu cuerpo, tu tono de voz, la posición, cuando te sientas, nos va a ayudar, les insisto, a tomar esta información que es muy valiosa para aprender a entender y a actuar de manera adecuada en diferentes situaciones. Recuerden, el uso de las manos es muy estratégico cuando estamos conversando, cuando estamos trabajando con un grupo. Por eso, evitemos hacer de nuestras manos distractores. Cuando estamos dando una charla y estamos con el marcador en la mano, cuando estoy conversando con alguien y estoy con el esfero haciendo así en el escritorio, esto manda mensajes. Utilicemos esta herramienta de manera apropiada. El segundo instrumento que tenemos incorporado es nuestros ojos. Cuando ustedes están conversando con otra persona, cuando están trabajando con un grupo, recuerden que no hay nada más importante, nada más valioso que el tener contacto visual con otra persona. No hay pantalla de televisión, teléfono, lo que sea más valioso que darle la atención que merece una persona. ¿No les ha parecido que es fastidioso que vayan al banco o a alguna agencia o oficina y la señorita que está atendiendo les diga, sí, le estoy escuchando, dígame nomás, mientras está chateando? Si no hay el contacto visual, ¿cuál es la sensación que tenemos? No nos hace caso, no le importamos. Por eso, cuando ustedes estén trabajando en grupo y alguien opine, tómense la molestia de regresar a ver a esa persona. Porque cuando usted le regresa a ver a una persona, le está diciendo, me interesa lo que tú dices, te estoy haciendo caso. Pero si le decimos, habla nomás, sí, te estoy escuchando, dime nomás, ¿qué le estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, aprovechemos esta herramienta. Los ojos son una herramienta valiosísima de contacto con las demás personas, tanto para llamar la atención como para intimidar. Fíjense ustedes, nosotros como profesores estamos dando la clase y está alguien que manda mensajitos, que hace bulla, yo le regreso a ver, no hace falta que le diga nombre, le quedo viendo 3 segundos y esa persona sabe que yo estoy pendiente, solamente a través de contacto visual. Recuerden, cuando estén trabajando en grupos, el contacto visual se da a nivel de paneo. Todos los elementos, todas las personas con las que estoy trabajando. No nos dediquemos, estoy trabajando en un círculo y me viro y empiezo a hablar con los 2 o 3 que tengo aquí adelante y doy la espalda al resto. Malos procesos de comunicación, mala reacción del grupo. Así que siempre consideremos que la posición en la que estoy y el contacto visual adecuado que tenga con los demás me va a permitir llegar mejor con todos los demás, ¿sí? Finalmente, la herramienta que va a determinar mucho que la gente interactúe bien con nosotros, que seamos considerados dentro de un grupo, es nuestra voz. Y ojo, la voz, al igual que los músculos de los brazos, al igual que cualquier otro tipo de actividad física, se trabaja. La voz bien trabajada nos permite evitar este tipo de hábitos que a veces manejamos más dependiendo de la región con la que trabajemos. Si usted está dando una charla y se le va la palabra carros, la gente ya no va a recordar lo que dijo de su charla, sino solamente la palabra carros. Si en lugar de decir ojos, dices los ojos, la gente también se va a quedar pendiente de eso. Fíjense, nos volvemos un autodistractor. El grupo no va a estar pendiente de lo que digamos, sino de cómo lo digamos.
Hacer ejercicios pequeñitos de manera cotidiana nos van a ayudar a pronunciar de manera adecuada, a tener un buen tono de voz y a ser escuchado en los diferentes ambientes. Cuando ustedes vayan por una entrevista de trabajo, cuando vayan a solicitar una beca, cuando se le vayan a declarar a su novia, el tono de voz que utilicen, la manera como lo dicen, va a tener un efecto directo en los resultados que logren. Practiquen. Hay ejercicios súper sencillitos. Cojan un lápiz de madera, pónganlo debajo de la lengua, así, y lean unos 5 minutos todas las noches con el lápiz abajo. Les garantizo que en poquísimas semanas van a poder pronunciar súper bien, de manera clara, y eso va a ser una herramienta que les va a servir para todo en la vida. Pronunciar bien, tener un buen tono de voz, tener un buen contacto visual y ser coherente con lo que digo con mi boca y lo que digo con mi cuerpo, son herramientas que nos van a permitir llegar de manera mucho más efectiva con los grupos que trabajemos. No digo que todos tenemos que ser líderes, que todos tenemos que ser facilitadores, pero ojo, en un grupo siempre es importante marcar quiénes somos, qué aportes podemos dejar y qué tan útiles somos para cumplir los objetivos que el grupo se ha planteado. Recuerden, no estamos hablando únicamente de los objetivos que se tienen que cumplir académicamente, sino de los objetivos que se tienen que cumplir en los diferentes espacios y roles donde nos desarrollamos. Finalmente, les dejo algunos slides para que puedan revisar qué es lo que opinan varios investigadores sobre este tópico del lenguaje corporal. Tenemos, por ejemplo, a Villaji-san, quien nos dice que el lenguaje corporal y el lenguaje verbal tienen un peso un poquito diferente. El lenguaje corporal tiene mucho más efecto en los demás, pero fíjense ustedes, cuando una persona no tiene un discurso claro, habla medio despacito y no se mueve bien, la gente lo que siempre va a tomar en cuenta como prioridad es el lenguaje corporal. No importa lo que digamos, sino cómo lo digamos. Eso es lo que va a dejar marca en las demás personas. Recuerden además que el lenguaje corporal necesita que consideremos ciertos aspectos. El lenguaje corporal se puede ver alterado por cuestiones culturales. Por ejemplo, en la lámina que van a ver en la clase, hay un beso de dos políticos, de dos personajes muy importantes de Rusia y de Alemania. Estos personajes están dando un beso. Sin embargo, esa es una cuestión cultural. Su saludo, dependiendo de su jerarquía, va en esa instancia. Van a ver una foto de la princesa Diana de Gales saludando con una pequeña, me parece que es una isla de Hawái. Su saludo es rozando la nariz. Entonces, estas cuestiones culturales son importantes considerarlas en el momento en que analizamos el lenguaje corporal. Pero sin embargo, recordemos, la comunicación mediante gestos siempre va a estar vinculada con nuestras emociones. Cosas que no vamos a poder ocultar, salvo que analicemos muy bien cómo es el manejo del lenguaje corporal. Si estamos apurados y queremos salir corriendo de un sitio, no vamos a poder evitar el cruzar las piernas y mover así los pies. ¿Se han visto eso? O poner las manos en el escritorio y empezar a hacer esto. ¿Qué está haciendo nuestro cuerpo? Correr. Necesito salir corriendo de aquí. Ustedes le ven a una persona haciendo esto, no es que está nerviosa o inconsciente, hay otra cosa que le está presionando para salir corriendo de ese ambiente. Entonces, fíjense ustedes, aprender a analizar este tipo de detalles del lenguaje corporal nos garantiza algo que dice aquí en la lámina. Mejorar el lenguaje corporal que nosotros emitimos en nuestro espacio. Insisto, no terminen esta clase y salgan a ver, mira cómo está parada fulanita o mira cómo se sienta fulanito, no. Salgan con la idea súper clara cómo me siento yo, cómo saludo, cómo camino, cómo como en la mesa, cómo converso, cómo atiendo a mis clases. Todo eso es el mensaje que tú estás dando a los demás y es bueno que lo analices, ¿sí? Recordemos, cuando estemos nosotros trabajando en grupo, hay que tener una idea súper clara de cómo estamos manejando nuestro lenguaje corporal y también considerar otras alternativas y otras recomendaciones muy valiosas respecto al trabajo en grupo. Siempre es importante monitorear. Si estamos en un trabajo en grupo, no nos concentremos a hablar con una sola persona, veamos al resto de personas, tengamos un buen contacto visual, utilicemos un buen tono de voz. Insisto, esto es algo que se puede trabajar y mejorar de manera permanente. Generalmente, y aquí va por la siguiente recomendación, no gritar. Las personas que gritan dan un mensaje súper claro de falta de control emocional. Y una persona que no controla bien sus emociones es una persona que puede llegar a ser peligrosa para ella misma y para los demás.
No demos esas señales equívocas, aprendamos a controlar nuestras emociones y a evitar estas reacciones como el grito, como el dar la espalda, como el nos dicen algo y nos acerca, a ver qué te pasa. Este tipo de reacciones dan muchísima información a las otras personas. Agresivos, desequilibrados, falta de control, falta de conocimiento. Tengamos mucho cuidado en dar esa información por no aprender a conocernos nosotros mismos y a controlar este tipo de situaciones, ¿sí? Simplemente les voy a hacer aquí otras recomendaciones que les pueden servir. Cuidado con el uso de las manos, no intimidar con las manos ni con la mirada. Si yo me acerco a alguien y le empiezo a hacer así, hay que respetar siempre el espacio personal de cada persona, ¿sí? Evitar señalar a los demás, recordar siempre que nuestro cuerpo habla, que siempre está dando un mensaje a los demás, ¿sí? Y recordar que para poder trabajar bien con un grupo, tenemos que tener las condiciones físicas necesarias para poder trabajar con ese grupo. Fíjense ustedes, el cerebro consume el 20% de energía de todo su cuerpo. Y para funcionar bien necesita glucosa, necesita agua y necesita oxígeno. Si usted llega a trabajar con un grupo y se sienta doblado y no almorzó y está así sentadito en un lugar calientito de manera automática, la energía del cuerpo se empieza a concentrar en piernas y en abdomen y a llegar menos acá. Y si de paso no me muevo y me quedo quietito ahí, simplemente la circulación de mi cuerpo empieza a ser mucho más lenta. ¿Y a dónde va a llegar menos energía? Acá. Voy a tener sueño, estar bostezando. Movamos nuestro cuerpo, tomemos agua, un caramelo, algo que nos permita llenar esto un poco de energía y poder funcionar mejor en un grupo, ¿sí? Finalmente, les quiero hacer recomendaciones cuando estemos trabajando en grupo. Recordemos, es valiosísimo presentarnos de la manera adecuada. No es necesario, hola, me llamo Nancy, tengo un doctorado y he viajado y tengo 2 carros y 5 casas, no. Aprovechemos y lleguemos a la parte humana, a la parte emocional, evitemos el ego, ¿sí? Recordemos que el trabajo en grupo es un espacio para un ejercicio de comunicación. Pierdo tanto con el ejercicio de ego hablando de yo, como con el ejercicio de no existo, donde me quedo callada, miro el piso y digo, bueno, ¿sí? Aprovechemos, cuando estemos con un grupo, demos una buena imagen, tengamos equilibrio, miremos a todos, escuchemos a todos, pero también busquemos que los demás nos miren y nos escuchen, ¿sí? Recuerden, los valores son importantísimos, respetar a los demás, evitemos tratar a los demás por sobrenombres. Oye, tú, ¿me puedes ayudar? No, es más efectivo decirle, disculpa, ¿cómo te llamas? Ah, Cata, listo, por favor, ven, ayúdame en esto, Cata. Cuando tratamos a alguien por el nombre, el nivel de recuerdo de la otra persona sobre nosotros es mejor. Y la reacción de la otra persona es mejor también, ¿sí? Evitemos hacer del trabajo en grupo lo que yo estoy haciendo ahorita, un monólogo, donde estoy habla y habla y habla. En el trabajo en grupo es un trabajo en el que yo puedo interactuar, en el que debo motivar la comunicación, ¿sí? No demos la espalda, procuremos que todos también participen y, como les decía anteriormente, evitemos ser distractores. Me preguntan a mí en el grupo, Nancy, ¿qué quieres hacer? No sé, a mí me gustaría que, no sé, yo soy súper buena para escribir y yo también les podría ayudar en eso. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy diciendo, sí, yo puedo escribir, pero algo de mi lenguaje corporal, tocarme el pelo, la cabeza, no tener el contacto visual, lleva a la gente a decir, hará un buen trabajo. Estaba como que nerviosa, como que irritada, algo le pasaba y estamos ganando ya desconfianza. El lenguaje corporal es muy importante. Los invito, chicos, a que vean dentro de la presentación que dejamos, hay bibliografía y hay unos videos muy interesantes respecto al manejo del lenguaje corporal. Revísenlos, cumplan con su tarea de esta semana, pero más que nada, tomen tips para su vida, no solamente para la clase. Nos vemos la próxima semana y como siempre estoy a sus órdenes. Que tengan una bonita semana.